Eh, Como siempre, cada noche es un gozo podernos reunir, cada vez que podamos reunirnos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no es la excepción, hoy hemos venido es a concentrarnos, a adorar, a presentar nuestro culto racional como la misma palabra nos lo demanda. En esta noche vamos a continuar estudiando la bendita palabra que el Señor nos ha permitido venir estudiando día a día, conforme a ese propósito que Él tiene con nosotros para que cada día la escudriñemos, que eso es lo que la palabra del Señor nos manda. Voy a leer para ustedes unos versículos que estaban ubicados allí en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 35, 36 y 37. Leo esta bendita palabra en el nombre del Padre, la del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Eh, Hemos venido leyendo esta bendita palabra en el tiempo que Dios nos ha tenido la oportunidad de hacer un estudio eh, al Sermón del Monte. Entonces, en esta noche vamos a hacer un paréntesis, bueno, un paralelo más bien precisamente, entre lo que es el juramento y la integridad. Pues primero vamos a hacer un preámbulo para que podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta noche y que nos edifique en ese ánimo, en esa intención que hoy tenemos de aprender. Cada vez que venimos delante del Señor tenemos que traer esa intención. Tenemos que traer una intención de aprender. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con palabra. Eh, en la vez pasada hablábamos de algún contexto que cuántas veces hemos escuchado frases como te lo juro por Dios, por mi madre que es verdad, por mis hijos, por mis padres, por lo más sagrado, ¿cierto? Hemos escuchado esas frases, estas frases eh, que muestran muchas veces que no es una sola palabra como tal, sino son afirmaciones que quieren darle peso a nuestras palabras, cuando a veces creemos que la palabra por sí sola no da un contexto de veracidad o de autenticidad, legitimidad. Es como cuando alguien trata de pagar con un billete falso, como cuando alguien trata de, a través de una mentira, hacer creer que es una verdad. Necesita añadir algo, ¿no? Necesita poner como un pasaporte que nos permita ser creíbles ante otra persona. Una verdad a media verdad, o sea, una verdad a medias, es más fácil decirlo así, una verdad a medias es una mentira, porque parcialmente está contaminado de mal. Eh, Eso que a veces la palabra nos muestra como un juramento, y es lo que Cristo en esta noche nos quiere enseñar, que esas cosas que nosotros a veces decimos, lo juro, lo prometo, le hace un juramento, incluso delante del Señor y por todas las cosas que hay, eh, lo que hacen es contaminar, lo que hacen es dañar la verdadera relación entre Dios y el hombre. Esas palabras lo que hacen o lo que intentan es crear un sello de veracidad, de crear un entorno creíble. A Dios no lo podemos engañar, al hombre sí. Al hombre le podemos decir muchas cosas, pero en el corazón Dios sabe, evidentemente, qué es lo que hay. En esta noche, lo que he estudiado para presentar delante de usted y lo que el Espíritu Santo me ha guiado es lo que Cristo quiere que el cristiano no necesite de adornos, no necesite de sellos, no necesite como de pasaportes o de palabras adornadas para que se crea en la autenticidad del cristiano. Hay algo que debemos conectar aquí.
La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona dice mentiras, comete mentiras, o nosotros caemos en la mentira, o decimos verdades parcialmente falsas o verdaderas, como lo queramos decir, de igual manera no son, no son buenas, porque están contaminadas de mentira. Y el pecado y el bien, o sea, el bien y el mal, o las cosas de Dios, o lo santo, o el pecado no pueden estar en el mismo lugar. Eso lo hemos entendido en la palabra. Ese aspecto nos lleva a entender que nosotros somos íntegros o no somos íntegros. Aquí Cristo nos llama a la integridad. Más que el hablar de unos juramentos en los cuales está inmerso Dios, porque lo que la palabra nos decía ahora que les leía el versículo, cuando él habla en el versículo 30 en el versículo 36, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, ¿qué significa? Que por más que nosotros juremos por algo, no podemos cambiar una realidad. No, nosotros lo que tenemos es que tener es una rectitud. Si bien es cierto, Cristo, en aquel momento, él ataca el juramento. Él le dice, los juramentos, él les habla de los juramentos, pero él en esa explicación, él está yendo más allá, porque es que el juramento es la confesión de una palabra. Pero ¿de dónde sale la palabra? Sale del corazón. Si el juramento está parcialmente diseñado para mentir, que eso era lo que mirábamos en otro episodio de esta lectura, de esta enseñanza, encontrábamos que, si bien es cierto, se mentía o se juraba en vano. Había un juramento que a la postre iba a ser falso, porque estábamos hablando del matrimonio, que a la postre hay un divorcio, hay un juramento en vano. Quizás en su momento no hubo una premeditación, pero en algún momento de la vida se juró en vano porque ese vínculo, ese pacto espiritual se diluía. Dado esto, nos hace entender la palabra de que evidentemente tenemos que entender que todas estas cosas que el Señor en esta noche nos llama es a la integridad. Es la integridad la que el Señor quiere que nosotros tomemos y que nuestras palabras no necesitan ser reforzadas con ningún sello. Pero para que esto no tenga que suceder en nosotros, tenemos que ir más allá del corazón. O sea, nos tenemos que desmarcar o quitarle la atención al juramento, o sea, a la palabra como tal. Tenemos que ir al corazón. Tenemos que revisar si nosotros somos rectos o no somos rectos. Si nuestra vida verdaderamente está alineada a los principios, a los valores que Cristo a través de su palabra hoy nos llama. Aquí nos está dando la doctrina, pero quizás cuando leemos rápidamente vemos ese juramento. Usted va a decir, no, yo no tengo que jurar, porque evidentemente todo lo que nosotros expresemos en el juramento es de Dios. O sea, indirectamente estamos jurando por Dios. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar algo. En el Antiguo Testamento encontramos una historia a grosso modo. Recuerden cuando llega Josué a la tierra prometida. Allí había una nación que eran los Gabaonitas. Sí, eran los Gabaonitas, eran los que estaban allá. ¿Y qué resulta? Que ellos se engañaron a Josué. Y se hicieron pasar como un país normal, como una nación diferente, y a través de un engaño le hicieron que Josué hiciera un pacto con ellos. Hizo un juramento por el Señor. Y después a la postre Josué se da cuenta que lo engañan. Viene pues toda la reprensión de Dios, porque Josué no consultó al Señor, aquel gran varón esforzado y valiente como fue Josué. Un hombre con llamamiento divino para llevar al pueblo. ¿Qué pasa cuando ya desaparece del contexto Josué, vienen los reyes? La Biblia habla aproximadamente de 300 a 350 años de que hubo aquel juramento
entre el pueblo de Israel y aquel pueblo extraño, que a la postre pues se dieron cuenta que era un engaño. Pero había un pacto, había un juramento, había una confesión de palabra. Vienen y atraviesan todos los jueces, todos aquellos que fueron reyes de Israel, pero pasando aquel tiempo aparece ese primer gran rey que es el rey Saúl. El rey Saúl va y toma justicia por su propia mano y rompe ese juramento que se había hecho entre estos dos pueblos. ¿Qué pasó? Vino la justicia del Señor, porque había un juramento en la cual Dios era el testigo. Y esto nos hace entender de que cuando nosotros juramos por el Señor, cuando usted jura por cualquier cosa, usted está poniendo a Dios por testigo. Porque usted dice, no, es que yo juré por mi hijo, y bueno, ¿y de quién? ¿Y su hijo quién? ¿Es suyo? Su hijo no es suyo. Que no, que lo juré por mi tierra, por lo más sagrado que tengo. ¿Eso de quién es? Eso no es suyo. Eso es de Dios. Entonces, indirectamente nosotros no podemos caer en el engaño en el que cayeron aquellos fariseos y escribas que trataron de clasificar esos juramentos, queriendo decir, si tú juras por Jerusalén, pues eso no va a ser tan leve y usted no va a tener la obligación de cumplirlo. Claro que sí, porque de una u otra manera está inmerso Dios, porque Dios es el dueño de todo. Entonces, dado aquellas condiciones, viene la ira del Señor. El Señor viene y castiga al pueblo de Israel. Dicen que fueron 3 años de hambruna. Hasta que el pueblo de Israel, hasta que viene David y hace esa reconciliación, pide perdón, se reconcilia, subsana. La Biblia dice que creo que son 7 integrantes. Esto tiene una numerología muy importante, pero ahora no lo vamos a decir. Dice que de los herederos de Saúl fueron 7 que tuvieron que ser sometidos, prácticamente fueron entregados en manos de aquellos, o sea, de aquella nación, para que Dios hiciera propicio, o sea, para que Dios quitara la ira que había sobre aquel pueblo. Toda esa ira que venía sobre el mundo, Cristo en la cruz la recibió. Sobre Cristo vino toda esa maldición que venía sobre nosotros, por el solo linaje de ser hijos de hombre y de mujer, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza caída. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios toma muy en serio nuestras palabras. Anteriormente yo les decía, no se comprometa con algo que usted no va a cumplir. No comience a decir cosas que usted a la postre usted no va a poder hacerlo, porque usted le está incumpliendo al Señor. Ahora, si bien es cierto, no podemos medir ese comparativo del antiguo pueblo de Israel, no lo podemos medir. No podemos decir que el Señor nos va a castigar con su ira. En el tiempo sí habrá para la eternidad, pero en estos tiempos no, porque Cristo fue aquel cordero inmolado sobre quien cayó toda esa ira que el Señor iba a descargar. No necesitamos sacrificios, por decir el sacrificio del sacerdote, no. Cristo fue el que fue a la cruz y recibió, o sea, fue una sola expiación única y completa por el pecado suyo y por el pecado mío. Pero eso no nos hace a nosotros, y como algunas organizaciones explican, más precisamente creo que es el calvinismo, la corriente del calvinismo, que enseña que cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos, no podemos perder la salvación. Claro que la salvación se puede perder, porque si Él dice que tenemos que perseverar hasta el fin, ese será salvo, es porque en algún momento de esa carrera de la fe podemos perder la salvación. Este paralelo es muy importante entenderlo, porque alguien dirá, y por eso pasan muchas cosas, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel desobedecía y venía el castigo del Señor. Venían muchas cosas, los entregaba a filo de espada, los entregaba a otras naciones, venían las pestes, venían las hambrunas, venía el dominio de otras personas. Entonces, todas estas cosas a veces nosotros no las vemos en estos tiempos,
porque estamos en la dispensación de la gracia, de su misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día si hemos fallado delante del Señor? Un arrepentimiento genuino, auténtico, conforme la palabra lo manda. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en estos tiempos. Quizás no vamos a esperar que venga la hambruna, porque el Señor está en este tiempo esperando que todos nosotros nos arrepintamos. Otra cosa es muy diferente, que de pronto no me la vayan a malinterpretar, es que el Señor a quien ama corrige. Y hay personas que dicen, no, el Señor me pasó como Saúl, ya me desechó. No, es que el Señor a veces, Él castiga, Él corrige a cada persona. No lo hace quizás como en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, pero el Señor a quien ama corrige. A quien Él verdaderamente dice, mire, yo lo amo porque Él me sirve, lo voy a corregir. Le voy a dar una corrección porque hay algo que está mal en su vida. Entonces, esto es un paralelo que debemos entender. Porque hay personas que dicen, no, es que viene la maldición, porque el Antiguo Testamento dice, no, son dos tiempos diferentes, son dos pactos diferentes. De hecho, en el Antiguo Testamento no se encuentra solamente el Antiguo Pacto, se encuentran más dispensaciones. En la Biblia hay 6 dispensaciones, entonces no podemos comparar los tiempos, no podemos comparar el pacto y estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en que nosotros nos tenemos que arrepentir, tenemos que venir a Cristo, tenemos que tener un arrepentimiento genuino, auténtico, original, que verdaderamente nosotros nos apartemos. Eso es lo que el Señor nos demanda. Cuando nosotros hemos vulnerado aquellas cosas que quizás les hayamos prometido y decirle, Señor, te necesito. Porque si bien es cierto, cuando venimos y estudiamos el tema de los juramentos en el Antiguo Testamento, encontramos que cuando se violan los juramentos, como el matrimonio, que es el que nosotros tenemos vigente hoy en este tiempo, y los mandamientos que nos manda Cristo, que están allí en Mateo 22, 37, 38 y 39. Quizás no vamos a recibir la maldición, pero si no nos arrepentimos, en la eternidad sí la vamos a recibir. O sea, esto es de interpretarlo, porque alguien dirá, bueno, pues el Señor yo nunca he visto que descienda fuego del cielo. Yo nunca he visto que venga una hambruna como venía en aquellos tiempos, que el Señor nos entregó a filo de espada. Estamos en un tiempo diferente. Cuando hemos leído la palabra encontramos de que estamos bajo una dispensación diferente, bajo un pacto nuevo. ¿Cuál era el problema de los juramentos antiguos? Los antiguos juraban para dar peso a sus palabras. Juraban dentro de lo que ellos entendían, dentro de la imperfección de la ley. Porque, la imperfección de los hombres. La ley ya siempre ha sido perfecta porque nos seguimos guiando por ella. Pero los hombres juraban para darle peso, para darle cumplimiento. Porque en aquel tiempo no existían los métodos que tenemos hoy en día. Eso lo hablábamos la vez pasada. Usaban lo sagrado como una garantía. Aún hoy en día se sigue usando lo sagrado para darle garantía a la palabra. Pero eso tiene una respuesta, eso tiene una raíz y es en el corazón. Eso que miramos en la antigüedad, Jesús lo denuncia como un acto de manipulación de lo santo, de aquello que no podía ser profanado. Y los escribas y todas aquellas organizaciones que en aquel tiempo escribían y tomaban el control de aquellas decisiones, comenzaron a clasificar todo ese tipo de cosas de una manera irregular. Por eso Cristo tiene que venir y señalar de que los juramentos, más que usted atacar el juramento, es mirar el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Y Cristo habla de aquellas frases más usuales en aquellos tiempos, que era la demostración de que había un corazón que estaba desalineado de la verdad. Eso es lo que Cristo está hablando aquí de manera profunda. No está hablando como tal la palabra, pero sí, claro, la palabra tiene un eco bastante fuerte y es necesario que la entendamos en el momento que nosotros la estudiamos. La palabra, nuestras palabras tienen un poder, incluso profético. ¿Cuántos hijos, cuántas personas entre nosotros no
están viviendo algo que los padres le profetizaron: serás un ladrón, serás un mantenido, no servirás para nada. Y hoy en día, ¿quiénes son? Lo que los padres profetizaron. Porque alguien emitió una maldición, emitió un juramento, sea bueno o sea malo, pero emitió un juramento. Y eso tiene un alcance espiritual. Eso tiene una dimensión de legalidad. En este aspecto, Cristo, mirando otro aspecto acá, siguiendo en el estudio, tiene un principio eterno que Jesús establece y que nos permite entender, como Cristo diciéndonos: no jure por todo eso, porque en últimas usted está jurando por Dios. Usted jura por Jerusalén como para darle menos gravedad al tema, pero usted está jurando por Dios porque ¿qué representa Jerusalén? El lugar donde estaba concentrado todo lo que es del pueblo de Israel. O sea, eso es como hablar de la casa de Dios, Jerusalén, la gran Jerusalén. En el Apocalipsis lo volvemos a encontrar. No jures por su cabeza. O sea, comenzaron a hacer un montón de distorsionar la palabra con el ánimo de buscar evasivas. Porque el ser humano, nosotros como seres humanos, somos buenos para buscar evasivas, para buscar excusas de no ser rectos. Porque creemos que ser rectos es una tarea diferida en la vejez, diferida en los años. No, la rectitud es ahora, lo que la palabra del Señor hoy nos llame. Lo que la palabra del Señor hoy nos diga es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar como acción. No podemos ver la Biblia como que alguien diga, en algún momento yo también lo miraba así. Yo decía, eso es muy difícil uno cumplir todo eso. Pero cuando uno tiene un corazón dispuesto, cuando la mirada está en lo eterno, uno toma diligencia, uno toma acción, uno dice: no, yo quiero eso, yo quiero vivir para eso, yo quiero verdaderamente lograr lo que Dios me puede dar. Es que si nosotros dimensionáramos todo lo que hay detrás de la palabra, detrás de creer, de depositar totalmente la confianza en el Señor, nuestra visión espiritual sería totalmente diferente. Total. Entonces, Cristo pasa de unas palabras y le eleva el estándar de que su palabra sea tan semejante a lo que hay en su corazón. Por eso le dice: si usted tiene que decir sí, diga sí. Si usted tiene que decir no, diga no. O sea, no la adorne, no le coloque ningún tipo de etiquetas para que alguien te crea. Porque usted no necesita, porque está alineada con su corazón. Allí aparece la integridad del corazón. Sin adornos, sin juramentos, sin palabras rebuscadas, sin ningún tipo de etiqueta, sin ningún tipo quizás de frases de cajón que nosotros podríamos utilizar para darle un peso de verdad a una afirmación o un acto o algo que nosotros querramos que alguien nos crea. Porque evidentemente allí Cristo ya se está desmarcando del juramento como tal. Está hablando de santidad. Está hablando es de una posición en la que la persona está hablando de lo que hay en el corazón, de lo que surge del corazón. Porque allí Cristo está mostrando es un corazón hipócrita con una afirmación que raya lo santo, que interfiere a Dios como testigo. Y ahí es donde el Señor está llamando. Me dice: si en su corazón hay mentira, usted está jurando, pero a la postre usted va a jurar en vano, porque juraste en vano, porque no prometiste, o sea, porque no vas a cumplir. Un pacto entre algunos componentes que tiene el pacto es que se tiene que cumplir. Y el pacto no lo desvanece el tiempo, no lo desvanece la condición humana ni la conveniencia. No. Cuando usted pone a Dios por testigo, se cumple conforme Él lo demanda. Por eso, el cuidado del alcance de nuestras palabras, de lo que nosotros decimos. Entonces, la santidad es parte del testimonio del cristiano. La santidad, o sea, lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros entregamos. Si usted dícese ser cristiano, y lo digo dícese porque doy la posibilidad de que alguien diga: yo estoy en ese proceso de ser cristiano, quizás todavía no lo es completamente, porque no ha tenido un encuentro con su Salvador. Eso es importante.
Si no hay santidad en el corazón, pues lógico que sus palabras no pueden ser santas, no puede hablar verdad, porque está luchando es conforme a su carne, conforme a su intención. Entonces, mire que es más importante un corazón que esté en rectitud, un corazón que busque a Dios desde lo santo, desde la rectitud, a que haga una afirmación, incluso un juramento en falso. Mire que al estudiar la palabra nos desmarcamos de lo que evidentemente Cristo los ataca, pero Cristo va mucho más allá. Esto es bien importante entenderlo. Ahora, sigamos a un nivel mucho más preciso en lo que le quiero decir hoy. En este aspecto, el Señor está haciendo un llamado a la iglesia, a hoy, a usted y a mí. ¿A qué? A que haya una pureza de palabra. Y me voy a detener aquí para decirle algo. La pureza de la palabra no es que usted hable conforme a la verdad. Sí, eso es importante. Pero vamos más allá de la palabra. Palabra no solamente es lo que nosotros decimos desde la realidad humana, es desde la realidad espiritual. Desde lo que nosotros somos como cristianos. Hablar con la verdad no es solamente usted contestar, oiga, ¿usted sí fue? Sí, yo fui. No, ¿qué verdad es la que nosotros estamos dando? ¿Qué palabra es la que nosotros estamos entregando a aquella persona que necesita de Dios? Es la pureza de la palabra. Es lo que el Señor nos demanda en estos tiempos y Él está pidiendo que nosotros hablemos. Ahora, hablemos sin exageraciones, hablemos sin adornos, hablemos la palabra tal cual como el mundo la necesita. Leíamos dentro de este contexto del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo nos llama a que seamos luz, ¿cierto? Él no dice que seamos, ¿qué? Seamos tinieblas, en el versículo 14, 15 y 16. Ese es el llamado que Cristo nos hace allí. A que seamos luz, a que nosotros verdaderamente vivamos y que seamos luz para las tinieblas, o sea, la pureza de la palabra. Si nosotros no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra, entonces ¿quién? ¿Quién va a predicarles a ellos si ellos no la conocen? Ellos están en tinieblas y nosotros somos luz. ¿Cuál es la pureza de que nosotros hablamos? Por eso a veces el mundo acorrala al cristiano con preguntas capciosas, con preguntas incluso salidas de cualquier entorno, y el cristiano no sabe responder. Porque no tiene pureza de palabra, porque la palabra que tiene es quizás aprendida, pero no reflexiva. La palabra, más que saberla, ahí es que entenderla para poderla explicar, para poderla llevar a otra persona y decirle, mira, tu condición es de pecado. Tu pregunta se responde con esta palabra. Esa es la pureza del corazón. Hablar con la verdad es hablar la palabra. Y cuando nosotros hablamos desde la sabiduría que Dios nos ha dado en la palabra, el mundo se queda callado. Mire que cuando usted explica la palabra a una persona que no la entiende, la mayoría de las personas se quedan calladas, no porque usted o porque yo hablemos bonito, no, porque es la palabra de Dios. Porque la palabra es viva. Ahí está el Espíritu Santo hablando, atravesando a la persona, abriéndole el entendimiento. Porque tenemos que hablar es la pureza de la palabra. Cuando yo le digo que sin exageración, no le estoy diciendo que de pronto arme una narrativa diferente a lo que la palabra dice. No, sin exageración es que se hable la palabra desde el ángulo literal de la palabra, desde la enseñanza. Sin transformarla, sin adulterarla, sin ponerle comas, sin colocarle quizás interpretaciones irregulares a la palabra. Porque eso es lo que estamos encontrando hoy en día. Interpretaciones inadecuadas de la palabra. Hace algunas noches atrás hablábamos del recasamiento de una manera muy, pero muy frágil, muy, muy somera, y encontramos que todas estos contextos los están usando para llevar a las personas a que se recasen, para que vuelvan y tomen posición del matrimonio, cuando la Biblia lo dice que no. Esa palabra pura que nosotros debemos predicar debe conocer la situación de lo que es el recasamiento hoy en día.
Y recordemos que es una de las señales del fin de los tiempos, el recasamiento. Está allí como una señal del fin de los tiempos. Entonces, la pureza de la palabra no solamente es hablar bonito, es hablar la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos la palabra, lo hablamos con respeto, lo hablamos con conocimiento, porque tenemos que tener conocimiento. El espíritu de conocimiento se le fue entregado a Jesús para que predicara, ¿cuánto no más nosotros? Tenemos que tener conocimiento para que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que significa la palabra, cómo se interpreta, cómo se le explica, cómo se le lleva esa palabra a una persona que no la conoce. Eso es lo que el Señor está mandando a que haya en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hemos conocido al Señor, nosotros no andamos jurando. Nosotros no andamos diciendo cosas disparates y cosas ahí sin control. Andamos diciendo las cosas conforme son. Es preferible que si usted no la sabe decir, usted no conoce, usted no tiene el conocimiento de la palabra, es mejor que usted se quede en silencio. Porque usted puede inducir a otra persona a que cometa pecado. A que lleve a otra persona a una interpretación equivocada de la palabra. Y eso puede ser mucho más grave. Porque tenemos que tener una guía del Espíritu Santo para poder llevar esa palabra. Mire que la mayoría de estas afirmaciones de las cuales hablaba cuando empecé, son producto ¿de qué? De la ignorancia cultural. Por Dios, yo te juro por mamá, yo te juro por mis hijos, por lo más sagrado, que es mis hijos es lo que yo más quiero. Hermano, eso hay un sinnúmero de cosas que son palabras que vienen de un mundo caído, de un mundo que no conoce al Señor. Y en eso no hemos renovado nuestra mente. Cuando se renueva la mente, se renuevan las palabras. Se renueva, primero que todo, se renueva el corazón. Renovado el corazón, se renueva la mente. Y cuando se renueva la mente, hay mucha facilidad de que todo el cuerpo sea renovado conforme a la palabra. Entonces, mire la importancia de entender que nuestra vida, antes de nosotros tratar de cambiar algún tipo que está por decir, una conducta, una palabra, no es que yo tengo esta costumbre y yo no la he podido dejar, lo primero que se tiene que atacar es su corazón. Su corazón puede estar herido, puede estar lacerado, puede estar contaminado, puede haber una herida no sanada, puede haber dolor, puede haber abandono, rechazo, culpa, pueden haber muchas cosas en el corazón. Algo que he venido aprendiendo y lo he entendido es que el enemigo siempre logra, casi siempre logra, contaminar el corazón del niño. Si revisamos muchas historias, y que ojalá pudiéramos hacer el ejercicio de una manera espontánea, claro, sin decir nombres, encontramos que en cada persona, en su niñez, hubo algo que los contaminó, que los dañó, que hubo una afectación del pensamiento, del comportamiento en lo espiritual de un niño. En la mayoría de las personas he encontrado eso y he analizado que el enemigo hace un papel importante en la niñez. Y que nosotros no nos damos cuenta. Casi la mayoría de todas las personas que tienen problemas de ataduras espirituales, revisamos la niñez y allí encontramos los vínculos que le atan al pecado, a las manifestaciones, a las enfermedades, muchas cosas. El corazón es lo más importante que hay que sanar. No pretenda sanar un comportamiento cuando su corazón todavía está herido. Todavía no ha perdonado, todavía se siente rechazado, en abandono. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. Entonces, Cristo está mirando y Cristo nos está diciendo que los juramentos son productos de un corazón que está oscuro, o sea, que no es recto, que no está conforme a lo que Él quiere, o sea, que no se ha dejado moldear, porque no ha querido rectitud. Ese es el gran mensaje de esta noche. Sigo con el siguiente postulado, que es muy importante: la autoridad espiritual. Es la autoridad espiritual. Vamos a desglosarlo. Autoridad, ¿qué significa? Es una investidura de poder. Si alguien dice, llegaron las autoridades, y usted dice, autoridades son personas. Y esas personas, para tener autoridad, alguien les invistió de poder. Una persona con una investidura superior les ordenó, les delegó una autoridad a esas personas.
Ahora, vámonos al campo espiritual. ¿Cómo se da la autoridad espiritual? Cuando hay una vida en rectitud. A eso es lo que llama la iglesia hoy Cristo, a que tenga autoridad espiritual. ¿Cómo vas a poder predicar la verdad si no tiene autoridad espiritual? ¿Cómo podemos entrar en un contexto de una vida espiritual si no tenemos la autoridad? La autoridad espiritual es necesaria. Cuando hay autoridad espiritual, esto tiene una profundidad bastante compleja, pero voy a tratar de ser breve. La autoridad espiritual es muy necesaria en el cristiano, porque un cristiano sin autoridad espiritual, sus oraciones, no voy a decir que son nulas, pero no tienen el mismo eco, no tienen la misma trayectoria que tiene una persona que tiene la autoridad espiritual. Porque voy a tratar de que usted me entienda. Cuando una persona tiene un corazón que todavía no es recto, de que todavía su carne lo gobierna, de que hay muchas cosas con las que está gobernando, que todavía tiene una injerencia bastante marcada en su corazón, lo que nos permite entender es que no tiene el dominio total de sus decisiones. El Espíritu Santo no puede obrar en la plenitud. Ahora, la persona que tiene una autoridad espiritual total, porque la persona le entregó el dominio de su carne y le dijo, Señor, aquí usted es el que manda, aquí es el que ordena, esa persona está llena de autoridad. Esa persona tiene, en el mundo espiritual, tiene una autoridad diferente a aquel que todavía es esclavo del pecado. Y el enemigo diferencia de manera precisa quién tiene la autoridad espiritual. Y el enemigo no juega medias tintas. Es que yo de pronto oro, de pronto no oro, yo de pronto aquí cumplo, aquí no cumplo. Él sabe quién tiene la autoridad espiritual. Él identifica al hombre o a la mujer que tiene la autoridad sobre él. Porque cuando la persona tiene la autoridad espiritual, logra y puede hacer en el mundo espiritual lo que el otro, o sea, aquel que está apenas como de pronto abandonando su carne, o el que tiene muchas cosas de contaminación en su corazón, o que todavía no ha podido ser libre totalmente, no va a poder fluir espiritualmente como la otra persona. Eso se nota, eso se ve, y la experiencia lo dice. Entonces, aquí Cristo nos llama a que tengamos la autoridad espiritual, para que nosotros tengamos una palabra no amañada, una palabra de juramentos en vano, porque muchas veces nosotros en el contexto espiritual hay muchas personas que dicen, miren, yo sé que el Señor va a hacer eso y esto y esto. Puede ser que una persona dentro de la emoción espiritual esté jurando en vano, porque quizás lo que está hablando es la carne. Y la autoridad espiritual no tiene nada que ver con ese tipo de emociones. Porque las emociones son de la carne y a fin de cuentas son carnales, son terrenales. Por eso aquí se enfatiza primero la pureza de la palabra. Hablar con verdad, hablar palabra, hablar conforme la palabra, actuar conforme la palabra. Sin condicionarla, sin ponerle cosas, sin ponerle quizás unas interpretaciones que no vienen al caso porque no son teológicas, porque no son concordantes con el Evangelio de Cristo, con las buenas nuevas de salvación. Ahora, la autoridad espiritual viene de un corazón íntegro. Un corazón íntegro. Y para eso tenemos que referirnos que un corazón íntegro es un corazón que vive en rectitud, que es honesto, que es fiel a Dios. Esa es nuestra meta más precisa, es la meta que nosotros tenemos que tener ahí, que nosotros tenemos que mirarla de cerca. Dice, yo quiero llegar a ese estado de integridad, de fidelidad al Señor, de honestidad, de vivir en rectitud, manteniendo un corazón sincero, una conducta correcta, aun cuando nadie nos esté mirando. La rectitud no es una tarea para mañana, la rectitud es ya. Señor, ¿en qué te estoy fallando? Señor, yo quiero apartarme. Señor, quizás
te he faltado en eso, Señor, pero hoy nuevamente tomo posición, te pido perdón, Señor, y nuevamente me levanto como un guerrero. Me levanto, Señor, a pelear la buena batalla. Cuando la persona tiene una vida íntegra, esa misma vida íntegra respalda lo que dice, porque da testimonio de haberse arrepentido. Da testimonio de que evidentemente hubo una transformación, hubo una intervención del Espíritu Santo en ese corazón. Entonces, mire que el Señor, más que hablar de un juramento, habla de un corazón transformado, de un corazón que se alinea a lo que Él quiere. No hablando, andar por ahí vociferando y diciendo cosas sin sentido. Porque a veces usted lo encuentra, usted lo evidencia y dice, venga, pero eso no es espiritual. Esto no viene de Dios. Hay que refrenar la lengua, porque los juramentos, así como aquel pueblo, el Señor los restituyó, porque Él fue testigo de un juramento que se hizo entre estos dos pueblos y que pasados 3 siglos después, aproximadamente 350 años, el Señor tomó justicia de un juramento en el cual fue testigo, en el cual Josué ya había desaparecido de la esfera humana. Pero el Señor toma justicia del juramento que nosotros hagamos. Él quiere corazones rectos. Él quiere corazones que se alineen en fidelidad, en obediencia, en conducta, en comportamiento a la palabra. Ahora, todo esto trae un resumen, el testimonio en el mundo, el testimonio que nosotros damos. Cuando nosotros hablamos palabra, cuando nosotros tenemos autoridad espiritual porque vivimos en rectitud, porque vivimos conforme a lo que la palabra nos demanda, o sea, en santidad, pues lógico que vamos a hacer luz. Lógico que nosotros vamos a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Vamos a ser personas diferentes, ya no vamos a actuar como mundanos, ya no vamos a responder como mundanos, ya no vamos a pensar como los mundanos. Y si nuestra vida todavía sigue siendo así, es porque nosotros no hemos dejado que la palabra nos transforme. No hemos sometido nuestros deseos ni nuestras decisiones a la palabra. Y por eso es que a veces viene el juramento en vano. Por eso es que a veces hacemos y nos pactamos en el mundo espiritual. Y por eso a veces no entendemos lo que nos pasa. Porque existen cosas que vienen de la ignorancia a la palabra. Vienen de la inmadurez, de no conocer la palabra, de no concentrarnos en la santidad y en la rectitud. Hay algo que he dimensionado a través de la reflexión, del análisis, que he podido entender y que el Señor me lo ha permitido entender, es que estamos viviendo un tiempo difícil del cristianismo. Nos tocó vivirlo a usted y a mí. Y es algo que raya en que el cristianismo está más centrado hoy en día en qué Dios puede hacer por mí, no en lo que yo me pueda someter a Él. Y ahí esto es una de las vértices en las cuales encuentro yo, desde mi punto de vista, encuentro de que nosotros como cristianos estamos quizás más enfocados en mirar las respuestas de Dios que nuestras vidas sean transformadas en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Sí, es cierto, y yo lo entiendo. Todos nosotros vinimos a Cristo en medio de una dificultad, de un dolor, de una tristeza, de una enfermedad, de una crisis, de una adversidad, entre otras. Pero a veces nos quedamos en ese modo petición, respuesta. O sea, hacemos como el que está en el laboratorio, ensayo, error, ensayo, error. Pero el Señor en esta noche nos llama a que vivamos en rectitud. Porque el juramento no es un hecho aislado del cristiano, no. Es que el juramento o el falso juramento o la mentira de las cuales Cristo nos dice no hagan juramento, no surgen de una palabra como tal, surge de un corazón contaminado,
de un corazón que todavía necesita la intervención, o sea, necesita pureza, necesita autoridad y necesita testimonio. A veces miramos el juramento como tal, no, sí Señor, yo te prometo, yo lo voy a hacer, pero resulta que a veces ahí estamos jurando en vano, porque se le está prometiendo algo que en el tiempo, al pasar los años, no se cumple. Y el Señor tiene memoria de esto. El Señor no es un ser humano que se le puede olvidar como usted y a mí, no. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Hoy, la aplicación hoy es vivir en santidad. No tenemos que mirar el cristianismo como que si yo oro Dios me responde. No, usted tiene que mirar el cristianismo es que el Señor me llama a ser santo como Él, a vivir en rectitud como Él, a decirle Señor, yo tengo un corazón contaminado, quizás no he perdonado, quizás todavía me cuesta entregarle el orgullo, entregarle mi mal carácter, un montón de cosas que a veces nosotros somos conscientes, pero queremos que el Señor nos responda. Entonces mire ese contraste. Tenemos un contraste esta noche entre los juramentos y una vida de rectitud. Y encontramos que los juramentos no es un vicio de una frase, es de una resultante de lo que hay en el corazón, de lo que está anidado en el corazón. Porque en el hecho pasado, en la predicación anterior, hablamos de aquellas cosas cuando la persona comienza a prometer o comienza a pactarse, es porque a veces hay mentira o hay miedo. Y yo les hablaba de Pedro. Cuando aquella criada le dice en aquella segunda ocasión, le dice, tú también eras uno de ellos. Y la Biblia dice, y él juró en vano. Dice, yo no conozco a ese hombre. Y nosotros diríamos, no, Pedro fue el gran hombre. Sí, pero Pedro también falló. Y mire cómo falló. Él también juró en vano. Entonces encontramos un contraste que la solución está en el corazón. A veces la persona dirá, bueno, yo voy a dejar de jurar, pero ese deseo de mentir no ha desaparecido porque no se ha sanado el corazón. El miedo no ha desaparecido porque mire que esos son los dos factores que encontramos. Se jura en vano porque se siente miedo que nadie le crea, o se jura en vano porque está mintiendo y quiere que la gente le crea. Y que yo les decía algunos aspectos en los cuales nosotros decíamos o traíamos a esta enseñanza de que eso es una manera donde usted encuentra a una persona que está en medio del miedo o de la mentira cuando comienza a prometer. Comienza a decir, mire, es que tal cosa, es que yo juro por sí, que yo, bueno, hace una exposición a veces hasta que causa miedo y temor, escuchando a una persona cuando de pronto dice un montón de cosas sin sentido, incluso que atenta contra su propia vida espiritual. ¿Cuál es nuestra aplicación? Que nosotros, en el día a día, que nosotros hablemos con palabras sinceras, pero no por hipocresía. No porque los demás quieran escuchar eso de mí, no, es porque está en su corazón. Y cuando usted habla de verdaderamente desde el corazón, usted le habla a su familia, a todas las personas le habla conforme la verdad. Le habla palabra, porque usted se motiva a escuchar la palabra, a aprenderla. Porque si usted no aprende la palabra, ¿qué vas a enseñar? Por decir, entre nosotros creo que hay muchos padres, al igual que yo. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar si no la aprendemos? ¿Qué consejo podemos dar desde la palabra si no la conocemos, si no la leemos o no nos interesamos por saber qué es lo que dice la Biblia? Y a veces creemos que estudiar la Biblia eso es una tarea de unos pocos. Quizás de aquellos que son, no sé. ¿Qué vamos a hablar nosotros si nosotros no tenemos la palabra? ¿Qué pureza de palabra podemos hablar si no la hemos estudiado? No, o sea, no tenemos de pronto ni el más mínimo interés de aprenderla. ¿Qué autoridad espiritual puede haber en nosotros si nosotros no, la rectitud no está en nuestro objetivo? Y yo vuelvo otra vez a subrayar algo que dije ahora. La rectitud la hemos visto como una tarea a largo plazo. La rectitud es lo más importante de la vida de una persona que hoy le dijo a Cristo, yo quiero seguirte. Es la rectitud, es vivir conforme a Él.
Por eso la Biblia dice primero buscar lo eterno. O sea, busca el reino de Dios. Las demás cosas yo se las añado. Mire que el Señor, esas cosas que a nosotros tanto nos preocupa, Él dice tranquilo que yo se las voy a añadir. Añadidura significa que eso no es tan importante. Cuando usted le añade algo a alguien como que dice, lleve eso. Así mira el Señor su problema. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros estamos mirando la añadidura. No estamos mirando lo eterno. Si usted dice, bueno, pero yo qué busco en el Señor, busque la santidad. Busque la fidelidad, la rectitud. Dígale, Señor, yo te quiero ser fiel. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero pasar quizás más horas hablando contigo. Yo quiero pasar más tiempo leyendo la palabra. Quiero meditar en su palabra, tener un propósito de la palabra. Quizás de pronto usted dirá, no, nadie me escucha hablando de la palabra, pero usted en su cabeza está pensando en la palabra. Oiga, el Señor me mostró, me permitió entender. Eso es lo que el Señor está necesitando y nos está llamando en esta noche. Que nosotros vivamos conforme a Él, o sea, en santidad, en rectitud, que demos testimonio, que hablemos de su palabra. Por eso es que a veces andamos diciendo cosas que no son, pactándonos en el mundo espiritual. Y de esa manera es que a veces no le encontramos salida a las cosas espirituales. Oramos, pero estamos pactándonos de una manera contraria con nuestra boca. Quizás nos apartamos para orar, pero después de orar nos pactamos y decimos, Señor, yo quiero que tú me sanes, Señor, yo quiero que tú me quites esta dolencia, que tú me quites esto. Pero después de que termina de orar dice, sí, yo estoy enfermo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hay dos afirmaciones, ahí hay dos pactos. Y alguien dirá, pero bueno, entonces ¿yo qué digo? No, es que la Biblia habla de las dolencias. La enfermedad, vuelvo y lo traigo a colación, la enfermedad es una maldición que Cristo llevó a la cruz. Pero nosotros seguimos diciendo, no, yo es que si yo estoy enfermo, es que yo tengo tal enfermedad, yo sufro de esa enfermedad. Bueno, entonces, si usted está declarando con fe que está enfermo, ¿cuál es la otra fe que usted está utilizando para decirle, Señor, sáneme? Esto es espiritual. Por eso la Biblia dice que nuestra guerra no es salir allí con un bate ni con una lanza y salir a la calle y decir yo soy cristiano y vamos cristianos a la guerra. No, es de rodillas, es creyendo, es venciéndonos nosotros mismos. El principal enemigo a vencer es nosotros. El enemigo se ríe de nosotros porque nosotros a veces peleando con él, pero estamos dominados por la carne. En este aspecto, para que podamos entender, otro contexto aquí es que nosotros tenemos que buscar la rectitud como el mecanismo para que nuestro corazón sea limpio, para que haya santidad, para que haya autoridad, para que haya palabra del Señor, para que seamos de bendición a otros, para que llevemos la palabra, para que otras personas puedan salir de la oscuridad. A eso nos está llamando el Señor. Y esta noche no es la excepción, porque Él todos los días nos está llamando. De una u otra manera nos está llamando. Porque a veces queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Tenemos que, nuestro verdadero y único proceso que tenemos que perseguir es vivir en santidad. Buscar, Señor, yo me quiero apartar. Quizás he fallado, Señor, una y otra vez, pero hoy vengo delante de ti a pedirte que me dé fuerzas nuevas. La restauración. No estamos en el tiempo de la propiciación como en el Antiguo Testamento, que el Señor mandaba el fuego, mandaba la hambruna, mandaba la peste, mandaba los ejércitos, los consumía por su rebeldía. No, hoy en día existe la restauración. Restáurate una y otra vez, dígale, Señor, perdóneme. Aquí estoy nuevamente necesitado de ti. Pero me restauro, Señor. Quiero sentir tu presencia nuevamente. Quizás hace tiempo que no siento tu presencia. Quizás no llevo muchos 6, 8 meses, de un año, que yo no siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la rectitud que Él está llamando. El Señor no hablaba solamente de los juramentos, hablaba era del corazón, que estaba contaminado, estaba engañado, porque ellos decían, si yo juro por Jerusalén, pues eso es menos malo y el Señor no me va a hacer que lo cumpla. A veces nosotros decimos cosas con nuestra boca, o sea, un juramento, y creemos que lo estamos haciendo bien. Al Señor no lo podemos engañar. La Biblia se hizo para escudriñarla.
para que la interpretemos, para que la miremos. ¿Qué profundidad tiene la palabra cuando Él nos llama? A que no lo hagamos a nuestra manera, sino conforme Él nos lo está demandando. O sea, no por demás está escrito allí donde dice, pero vuestro hablar sí, sí, no, no. Dice, porque lo que es más de esto, mal, de mal procede. O sea, él está hablando de algo que de algún lado viene. O sea, trae una raíz. ¿Y dónde está la raíz de las palabras? En el corazón. Ya lo hemos explicado. El pecado siempre entra. Casi siempre, usualmente. No quiere decir que no existan más puertas. Siempre entran por los ojos o por el oído. ¿A dónde llegan? Al corazón. Después de que contamina el corazón, contamina la mente. Y después de que eso esté contaminado, la mente y el corazón estén contaminados, dominan los ojos y dominan el oído. Entonces el oído y la vista, que fueron los que por donde entró el pecado, después son esclavizados conforme los deseos del corazón y de la mente. ¿Sí ve cómo funciona el tema? Entonces, allí el tema no está en lo que usted dice, el tema es en lo que hay en el corazón. Que a la postre, el enemigo quiere que el corazón esté contaminado. ¿Usted cree que el enemigo quiere que la persona que no ha sanado una herida desde su niñez quiere que sea sano? No, porque sabe que tiene atadura, porque sabe que está bloqueado espiritualmente, sabe que está atado y sabe que está, de una u otra manera, está disminuido frente a él. Y eso es lo que él quiere. Él quiere soldados que estén heridos, que estén amarrados, que estén sin entrenamiento. Si usted y yo fuéramos a una guerra y alguien me diría a mí, quizás con algún grado de experiencia en el tema, vamos a ir a una guerra, vamos a ir a una confrontación. Dentro de mi experiencia, yo no elegiría a una persona sin preparación, a una persona enferma, a una persona sin conocimiento de armas, sin entrenamiento, sin condición física. Porque por deducción lógica yo sabría que no iríamos a lograr ningún objetivo. Porque estaríamos ocupados quizás corrigiendo otras cosas menos el objetivo. Eso es lo que el enemigo quiere. Que usted no se prepare. Y eso se llama rectitud. Se llama un corazón limpio, un corazón sano. Un corazón que quiera vivir en santidad, que hable la pureza de la palabra. Entonces, mire que nos desmarcamos de los juramentos. Un diamante no necesita adornos. ¿Cierto? Es un metal precioso. Un diamante no necesita que nadie hable de él para que los demás lo reconozcan. Ese es el corazón cuando vive en rectitud, cuando vive conforme a la palabra. El diamante no necesita que nadie lo venda, él mismo se vende solo. Alguien dice, ese es un diamante, porque lo ven, porque lo perciben su brillo. Estoy hablando de algo material, no estoy hablando de nada espiritual. Estoy trayendo un paralelo de lo que hay en el mundo material al mundo espiritual. Cuando hay un corazón recto que vive conforme a la pureza y de testimonio, esa persona no necesita que digan, oiga, ¿por qué no me miran a mí? No, es que sin que él diga, la gente lo va a mirar. Porque está la gracia, porque está la cobertura espiritual. Entonces, su valor está en lo que es. No en lo que el mundo diga, ni en lo que nadie quiera decir. No. A ti cualquier persona te puede dar cualquier concepto. No deja de ser un concepto humano. El Señor conoce cada corazón. El Señor sabe lo que hay en cada corazón. Así debe ser nuestra palabra. Un reflejo de la verdad de Cristo. Un reflejo de lo que hay en el corazón. Que cuando digamos sí, el mundo vea la luz de Cristo. Diga sí. Usted habló y dijo, eso es. Venga, eso es un cristiano. Tipo serio, una mujer seria, una familia seria. O cuando digamos, no, el mundo vea la firmeza de nuestra fe, la firmeza en lo que hemos creído. Allí encontramos muchas cosas en las que nosotros podríamos mirar y detenernos a pensar. Que la frase del cristiano no necesita adornos. La frase del cristiano no necesita etiquetas, quizás rebuscadas, incluso redondeadas de versículos, ¿no?
Su palabra debe decir sí o no. Porque cuando nosotros comenzamos a agregarle cosas a la palabra o una respuesta, lo que le estamos agregando es un mal proceder, como lo dice el versículo 36. Vuestra palabra es sí, vuestra palabra es no. Quizás son cosas que traemos del mundo o traíamos del mundo, que quizás hoy las tengamos que abandonar. Porque mire que el Señor está llamando allí ese que estamos entrando en un tema de mentira o de falsedad. Mire la dimensión. Esto tiene varios enfoques. Y eso es lo que el Señor en esta noche nos quiere hacer entender. Entonces, ¿Cristo qué nos dice? Yo quiero un mundo o quiero cristianos sin juramentos, sin palabras ociosas, sin palabras mentirosas, sin falsos juramentos. Yo quiero cristianos verdaderamente que tengan integridad, que tengan rectitud, que tengan pureza de palabra, que tengan testimonio, menos juramento, porque esas palabras vienen de mal proceder. Mire que Cristo lo está diciendo. Ahí mismo lo dijo de mal procede. ¿De proceder qué significa? ¿De dónde viene? El hablar limpio es un reflejo de un corazón limpio. Si usted habla limpio, significa que usted tiene un corazón limpio. No tiene ningún tipo de intención maligna para de pronto proceder mal. Entonces, que nuestro sí o nuestro no sea suficiente, porque nuestro mismo testimonio lo confirma, no porque nuestra palabrería, nuestros conjuros, porque estamos desconjurándonos de manera equivocada. Entonces, la credibilidad del cristiano, y con esto termino, la credibilidad, o sea, en lo que la gente cree, en la cantidad de luz que puede haber espiritualmente en una persona, no se promete, se demuestra. Porque el conjuro evidentemente es una promesa. Nosotros tenemos que demostrar que evidentemente vivimos conforme a la palabra y no necesitamos ponerle más peso, no necesitamos ponerle ningún tipo de condiciones a nuestras palabras para que alguien las crea. Porque cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vivimos en rectitud, con un corazón limpio, es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, no, ven, por aquí no es. Eso no es. Esa no es la respuesta. No es el tiempo de responder. No es el tiempo de decir. Es el Espíritu Santo el que está guiando a la persona. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero un corazón que no es recto, no puede el Espíritu Santo a plenitud vivir en él. O ser la guía, como nosotros le decimos al Espíritu Santo, guíeme. Pero si el corazón está contaminado, ¿cómo hace el Espíritu Santo para guiar? ¿Cómo hace la persona para tener una buena comunión cuando todavía hay pecado? Entonces eso irrumpe la comunión. Daña la comunión, o sea, la comunicación entre Dios y el hombre. Todos sabemos que el pecado nos separa. Todos sabemos que el pecado nos trae muerte espiritual. Pero para eso está la restauración. Para eso está la gracia, la misericordia del Señor. Para levantarnos una y otra vez. Porque si eso no fuera así, ya hubiéramos sido consumidos. El llamado en esta noche es a que nosotros verdaderamente vivamos en rectitud, con corazones sanos. Si usted siente que su corazón todavía está enfermo, que necesita la intervención, necesita la sanidad espiritual, porque alguien dirá, no, a mí no me duele nada, pero su corazón está enfermo y es preferible que su carne se esté muriendo a que su corazón esté enfermo. Porque en última su corazón es el que le hace responsable espiritualmente delante del Señor. Esto es una interpretación que usted ya la conoce. Entonces, si es su condición de decirle al Señor en esta noche, Señor, yo